Perfecto. La grabación ha comenzado y pues por ahora le doy la palabra a Talmac para que pueda conversar un poco sobre el registro de jornada en la empresa. Muchas gracias y muchas gracias a Kenjo por esta oportunidad de compartir con vosotros la experiencia práctica del registro de jornada en la empresa y esperamos resolver muchas de las dudas que tenéis, sea ya desde la experiencia o en el momento previo de acometer la implantación de un registro de jornada, que es sin duda un reto para las empresas. En cuanto... Voy un momento a compartir la pantalla para que podáis ver la presentación. Bueno, lo primero que es muy importante tener en cuenta es a quién afecta el registro de jornada, y yo creo que ahí es la respuesta es muy sencilla, y muchos de vosotros, si estáis aquí, probablemente tenéis claro que la obligación de registrar la jornada es una obligación que afecta a la totalidad de trabajadores de la plantilla y también a la totalidad de empresas. No hay empresas que estén exentas de esta obligación y no hay trabajadores que no tengan que registrar su jornada. En este punto en concreto sí que vale la pena comentar que hay algunos supuestos muy particulares y poco frecuentes en los que el trabajador no tendrá esa obligación. Y eso es una de las consultas que nos encontramos habitualmente, porque digamos que muchos clientes o muchas personas, muchos departamentos de recursos humanos viven creyendo que el registro de jornada no afecta a directivos o a mandos, a managers. Por desgracia o por suerte, esta distinción no existe en la legislación laboral de nuestro país, y eso quiere decir que la totalidad de los trabajadores que tengan una relación laboral ordinaria, es decir, no sea una relación especial, estarán obligados a llevar a cabo el registro de jornada, y las empresas estarán obligadas a velar porque ese registro de jornada se haga en cumplimiento de lo que establece el Estatuto de los Trabajadores. Hay un punto aquí que creo que vale la pena comentar muy rápidamente. Como algunos de vosotros sabéis, hay empleados que tienen contratos de alta dirección, es una relación laboral especial, y en ese supuesto muy concreto y específico sí que estamos ante una excepción, y estos empleados no tendrían la obligación de registrar la jornada, pero eso está circunscrito a relaciones laborales que se configuran como relaciones laborales de alta dirección. En la mayoría de empresas hay normalmente un alto directivo como mucho, y en muchas no hay ninguno, con lo cual muchos de nosotros a veces creemos erróneamente que los managers no tienen que fichar, y sí que tienen que fichar. Este registro, una de las cuestiones que se suscita más habitualmente es qué forma debe tener. Hay una formalidad concreta, una herramienta concreta, y aquí el legislador da manga ancha para que las empresas puedan configurar este registro como estimen oportuno. Claro, el registro manual, que es el que se ha hecho toda la vida, pues se puede seguir haciendo, pero como veremos, la mayoría de empresas optan por un registro digital, y evidentemente Kenjo ofrece este registro, pero una vez se implanta el registro se hace evidente que el registro digital tiene muchas ventajas. Para que sea admitido como válido, debe cumplir sobre todo con un criterio de fiabilidad que luego repasaremos con detalle. Pero lo más importante, y este es el punto que yo quería compartir con vosotros, es que todo el mundo tiene muy claro, porque lo pone la norma, que el registro debe configurarse con el inicio y la finalización de la jornada, y eso es algo que todo el mundo entiende. Lo que suscita muchísimas más dudas es si debe o no incluir el registro las pausas diarias. Y esa es una cuestión fundamental, como veremos, en la estrategia de implementación, porque es muy conveniente, muy recomendable que el registro de jornada se haga incluyendo todas las pausas que existen dentro de la jornada, y las cuales no constituyen
tiempo de trabajo efectivo. Es algo que veremos un poquito más adelante. Porque lo que pretende el legislador es medir el tiempo de trabajo efectivo del empleado y que este tiempo de trabajo efectivo no exceda del máximo legal, del máximo de jornada, que viene determinado por el convenio colectivo aplicable. En la práctica totalidad de empresas de nuestro país hay un convenio colectivo que resulta de aplicación. Y por lo tanto, si queremos mantener la jornada de los empleados dentro de esos límites de jornada, cuando hacemos el registro es fundamental que ese registro incluya las pausas, tanto las obligatorias como las voluntarias. ¿De acuerdo? Con lo cual, esa es la primera idea que yo recalcaría. Las pausas son fundamentales y que el registro se haga teniendo en cuenta esas pausas es muy beneficioso para la empresa, porque es la manera que tiene de acreditar principalmente que el trabajador no excede de la jornada máxima establecida del convenio colectivo. Por eso, volviendo al punto de la forma de este registro, claro, si queremos registrar las pausas y lo queremos hacer para trabajadores que están on-site, trabajadores que están off-site, trabajadores que teletrabajan, el registro manual se hace prácticamente imposible, se hace muy complicado. Entonces, la mayoría de empresas que implementaron el registro al principio de nacer esta obligación, pues lo hicieron y no manualmente, sino sin tener una herramienta, lo hacían muy habitualmente con un Excel. Con un Excel en el que se introducían todas las pausas. Dicho esto, claro, el otro elemento clave es el de la fiabilidad y la inmodificabilidad de ese registro. Lo que pretende el legislador es que ese registro sea fidedigno, y para que sea fidedigno lo que hay que garantizar es que no puede ser manipulado, ya sea por el empleado, pero sobre todo por el empleador, que tiene interés muchas veces en que la jornada registrada no sea la real y no se corresponda con la que efectivamente realizan los trabajadores, porque excede esa jornada que realizan, ese horario que tienen excede de los límites previstos legalmente. Esta trazabilidad, este rastreo, pues se consigue normalmente con una herramienta informática o con otros métodos que acostumbran a ser menos prácticos. En ocasiones y en empresas de poco tamaño, lo que hemos visto son Excels, ¿no? Pero lo que recomendamos al cliente es que ese Excel se envíe semanalmente, si no diariamente, para que haya una trazabilidad de los emails, para que nosotros el día de mañana, si la Inspección de Trabajo nos pregunta cuál es el registro, podamos acreditar que ese registro, o nos pida acceso a ese registro, podamos acreditar que ese registro evidentemente, efectivamente es el real y no uno que hemos manipulado a posteriori. En ese sentido, la herramienta tecnológica es muy clave y por eso la mayoría de las empresas optan finalmente por un sistema digital. En cuanto a la inmodificabilidad, se suscitan una serie de situaciones que alguno de vosotros ya habéis planteado en el cuestionario, relativas a los errores, a las situaciones en las que es necesario modificar ese fichaje manual, y la mayoría de herramientas permiten, obviamente, esta modificación, esta variación de los datos del registro, y eso es así porque en la práctica se hace absolutamente necesario poderlo hacer. La cuestión es que esas modificaciones sigan un procedimiento que permita acreditar que no son gratuitas, que no se han hecho con el fin de eludir el máximo legal o con el fin de mascarar horas extraordinarias, sino que esos cambios que se producen en el fichaje responden a una corrección de errores. Volviendo al método, y también se ha preguntado, claro, lo que se ha tendido a hacer muchas veces es para fijar este inicio y finalización, se ha tendido a una automatización del fichaje, tanto de la hora inicial de inicio de la jornada como la hora de finalización y de las pausas. Nosotros, desde un punto de vista legal, no recomendamos nunca esa automatización porque traslada da la sensación, la imagen que recibe
el inspector o el juez, en el caso de que estemos ante una autoridad judicial que deba evaluar la existencia de horas extraordinarias, es que ese registro no es real. Lo que persigue la norma es que el registro sea real y que sea hecho por el trabajador. Por lo tanto, cualquier tipo de automatismo en el registro es susceptible de ser considerado un fraude. De ahí también que cualquier registro que sea una hoja impresa con un horario en el que hay una firma es un ejemplo claro de incumplimiento de la norma. Entonces, una vez visto cómo tiene que ser este registro y qué es lo que tiene que registrar, vemos que hay un elemento que es clave, que es el del trabajo efectivo, el concepto de tiempo de trabajo efectivo. La jornada máxima en cómputo anual, según el Estatuto de los Trabajadores, es de 40 horas de media de trabajo efectivo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una serie de tareas, actividades, comportamientos del empleado que no podrán ser considerados tiempo de trabajo. Por ejemplo, más típico que todos podemos tener en la cabeza es el de bajar o salir a hacer un café o hacer un café sin salir de las instalaciones, es decir, una serie de pequeñas pausas que se producen a lo largo de la jornada de trabajo. Entonces, vemos que la jurisprudencia va configurando qué es el tiempo de trabajo efectivo. Hay unos casos que son muy claros, como estos que mencionaba. Hay otros que son más complejos y que dan toda una serie de supuestos en los que se desarrolla una casuística jurisprudencial que hay que analizar. Por ejemplo, las guardias. Hay que ver qué tipo de guardias son. Y eso, una jurisprudencia bastante extendida del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y también del Tribunal Supremo, que marca el perímetro un poco de lo que se puede considerar tiempo de trabajo efectivo, ya sea en una guardia, ya sea en un desplazamiento. La otra cuestión, digamos, paradigmática es el desplazamiento al cliente, el desplazamiento al extranjero, es tiempo de trabajo efectivo, no lo es. Son cuestiones complejas, resueltas de forma poco clara en algunos supuestos por la jurisprudencia, y luego hay una serie de situaciones en las que realmente cuesta mucho determinar qué es tiempo de trabajo efectivo y qué no lo es, como por ejemplo eventos, viajes, pernoctaciones. Esos son los tres elementos, ¿no?, que la directiva 2003/88 define: la permanencia en el trabajo, estar a disposición del empresario en el ejercicio de sus funciones. Son los elementos conceptuales que se barajan para discernir lo que es tiempo de trabajo efectivo del que no lo es. Como ejemplo claro de lo que no se considera tiempo de trabajo efectivo: los descansos para fumar, cualquier tipo de gestión personal, las llamadas personales, los recados, el tiempo entre la finalización del trabajo y la salida de la oficina, es decir, si nos estamos un rato en el trabajo sin trabajar, antes de salir, eso evidentemente no es tiempo de trabajo. Tiempo de aseo, cambio de vestuario, el tiempo empleado en el desplazamiento hasta el lugar de trabajo, pero eso tiene algunas excepciones, sobre todo cuando el desplazamiento no es a un centro de trabajo, sino que es a un cliente. Y también el tiempo empleado para fichar. Son algunos de los ejemplos clásicos de tiempo que no computa a efectos de determinar la jornada máxima del trabajador. Por lo tanto, como estrategia, y esto es un poco a lo que nosotros preconizamos desde los despachos de abogados, tenemos que intentar que estas actividades queden fuera del registro, o que, mejor dicho, que estén en el registro como pausas, no como tiempo de trabajo. Por eso, claro, ¿cómo lo hacemos, ¿no? Si uno se fija en este ejercicio, es un ejercicio complejo en el que deben responderse muchas cuestiones. ¿Cómo tengo que fichar? ¿Con qué herramienta? ¿Cómo tengo que usar la herramienta? ¿Qué tengo que fichar? ¿Qué pausas tengo que fichar? Ciertas actividades, ¿cómo tengo que ficharlas? ¿Cuál es mi tiempo de trabajo? ¿Qué pasa con las horas extraordinarias? Hay toda una serie de cuestiones que hacen que sea necesario regular internamente el tiempo de trabajo y su registro. Por eso
de un tiempo a esta parte y sobre todo desde que es obligatorio el registro, desde que tenemos este artículo 34.9 en el estatuto, las empresas han desarrollado un instrumento legal que es la política del tiempo de trabajo. Esta política de tiempo de trabajo lo que hace principalmente es intentar resolver estas cuestiones, es una guía para el empleado y es una guía para el empleador en la que puede sustentarse para exigir el cumplimiento de una serie de normas que existen, pero que sin la política de tiempo de trabajo no están escritas en ningún sitio. Es decir, que uno tiene que fichar las pausas, pues claro, si no tenemos una política de tiempo de trabajo en la que podamos sustentarnos para hacer esa aseveración, pues el mensaje no tiene la misma potencia desde un punto de vista de la gestión de recursos humanos y tampoco desde un punto de vista legal y sobre todo sancionador, ¿no? Es decir, al final, si no tenemos una política de tiempo de trabajo, va a ser más difícil advertir a un trabajador de que no está fichando las pausas, o va a ser más difícil advertir a un trabajador de que no está fichando el tiempo de trabajo correctamente en relación a ciertas actividades, o, por ejemplo, no vamos a poder advertir al trabajador de cómo tiene que un ejemplo clásico de que no puede hacer horas extraordinarias salvo que tenga una autorización previa. Lo que viene a hacer la política del tiempo de trabajo un poco es completar los contratos de trabajo que en ocasiones se han suscrito con anterioridad al momento en que el registro de jornada era obligatorio e intenta crear una serie de normas que nos permitan obligar al trabajador a realizar el registro de jornada en la manera que mejor convenga a la empresa o en una manera que sea desde un punto de vista normativo de compliance laboral que cumpla con los requisitos de la norma, pero también que proteja a la empresa de los riesgos que supone ese registro. Y el riesgo principal es el que ya he mencionado y todos vosotros sois muy conscientes de ello, y es que el registro de jornada mal hecho puede dar una foto de un exceso de jornada y eso implica la realización de horas extraordinarias. La realización de horas extraordinarias tiene una serie de consecuencias legales para la compañía y algunas de ellas muy importantes desde el punto de vista económico, ya sea desde un punto de vista, ya sea desde el ángulo sancionador, como desde el recaudador de la seguridad social, que evidentemente cualquier hora extraordinaria no abonada puede ser reclamada por el trabajador y puede ser reclamada en cuanto existe una infracotización por la seguridad social vía acta de la inspección de trabajo. Esta política de tiempo de trabajo no tenemos digamos, no está regulada, puede tener configuraciones varias, puede ser más descriptiva, más detallada, puede a veces incluir aspectos del horario, de los distintos departamentos, de los distintos tipos de trabajador, también cuestiones relativas a las horas extraordinarias, a veces recoge cuestiones que son del propio convenio colectivo de aplicación. Lo que sí que es importante es tener claro que cuando existen representantes de los trabajadores, es decir, comité de empresa o delegados de personal, la política de jornada exige una consulta, ¿no?, en los términos del artículo 64.1 y 64.6 del estatuto, y eso hace que la empresa deba proponer e informar al comité de empresa de la implantación de esta política, perdón, del registro de jornada, y cuando se implementa el registro o la política, se hace un proceso de consultas en el que la decisión última es la del empresario, pero es necesario que pueda participar de esa decisión el comité de empresa. Esta política, como decíamos, puede ser muy variada, pero hay un elemento que es imprescindible, yo creo que es el que ya se viene contractualizando en el sentido de que los contratos de trabajo empiezan a incluirlo, y es el de la prohibición de realizar horas extraordinarias sin previa autorización. ¿Por qué? Porque si hacemos una implementación, digamos, natural, sin demasiadas consideraciones del registro, lo que vamos a encontrarnos en muchas actividades
es en un fichaje al inicio, un fichaje al final de la jornada, sin ningún tipo de pausa, y eso hace que el trabajador al final tenga un exceso de horas y que sean consideradas horas extraordinarias. Entonces, esta norma que limita la hora extraordinaria, lo que le está diciendo al trabajador es, oiga, usted no puede exceder de X horas, salvo que haya obtenido una autorización previa de su manager o de recursos humanos o de quien corresponda en la compañía. Eso es muy importante para luego rehacer los fichajes, ¿no? Oiga, usted no ha informado de estas horas, ha fichado 2 horas más tarde de lo que correspondía, nadie le ha dado permiso para ello, esto no será considerado hora extraordinaria, no lo vuelva a hacer y nosotros vamos a modificar el registro en el sentido de que usted ha puesto que se ha ido a las 12, en realidad se ha ido a las 8 porque estas 4 horas no las ha trabajado. ¿De acuerdo? Y los otros elementos yo creo que los he comentado, ¿no? La exclusión de actividades, evidentemente, oiga, usted sepa que si sale a fumar esto no va a ser considerado tiempo de trabajo y que tiene que fichar la correspondiente pausa y evidentemente pues tiene la obligación de registrarlo, ¿no? Las dos últimas líneas de esta diapositiva son también, sobre todo la del método ya lo he comentado, tenemos un abanico de posibilidades amplio, siempre y cuando cumplamos con todo esto que vengo diciendo y hacerlo sin una herramienta informática me parece muy complicado, sobre todo cuando tenemos plantillas de un cierto tamaño. Hay otro elemento al respecto, cuando uno tiene un método manual, ya sea manual o digital, pero no a través de la herramienta, es muchísimo más difícil hacer un seguimiento de ese registro incorrecto. Si yo tengo un Excel, bueno, lo puedo hacer, ¿no? O pongamos el caso extremo, si el registro es en papel, cuando ha habido un trabajador que ha fichado 3 horas de más consistentemente durante 3 semanas, quizá tardo 2 meses en saberlo. En el momento en que yo soy consciente de que ese fichaje es incorrecto, puede pasar mucho tiempo. Y además la verificación es muy costosa en tiempo y es muy compleja. Cuando yo tengo un software que automáticamente me da la alerta o me señala que hay un exceso, pues la gestión del registro la puedo hacer de forma efectiva y a diario. Finalmente hay un tema que es el del horario y la jornada. La política a veces también se configura como una herramienta para acabar de fijar ciertos comportamientos, digamos, ciertos acuerdos de flexibilidad horaria en la empresa. Muchas empresas, sobre todo white collar, ¿no? que con el teletrabajo, eso no lo he dicho, pero el teletrabajo evidentemente no exime del cumplimiento del registro de jornada, sino que lo hace todavía más importante porque es la única manera que tenemos de acreditar que no se están produciendo horas extraordinarias y que el trabajador está trabajando dentro de la jornada máxima legal establecida. Pues esa flexibilidad a la que aludía hace que muchas empresas tengan esta flexibilidad y la política es una herramienta para plasmarla, ¿no? para regularla y creando típicamente pues, bandas de, oiga, usted tiene que trabajar de 9 a 9, no puede trabajar más allá de las 9, no puede trabajar antes de las 8 de la mañana, dentro de estas horas tiene que trabajar X horas de trabajo efectivo, ¿no? Y a partir de ahí pues puede usted distribuir esas horas como entienda oportuno. También hay un tema que está muy ligado a que es las horas extraordinarias. Las horas extraordinarias, como sabéis, en España hay 2 maneras de compensarlas. Se pueden compensar con descanso o se pueden compensar económicamente. Cuando se compensan con descanso, estas horas no cuentan, en el sentido de que no cuentan para determinar el número máximo de horas extraordinarias, que son 80, según el estatuto. Puede haber alguna variación establecida en convenio colectivo, pero como norma general estamos ante un límite máximo de 80 horas extraordinarias al año. Cuando las horas extraordinarias se compensan con descanso, no cuentan para este límite. Cuando se retribuyen, sí que cuentan. No podemos retribuir más de 80 horas extraordinarias al año. ¿Esto qué ha ocasionado? Ha hecho que últimamente se estén refinando los mecanismos de flexibilidad justamente para que esta flexibilidad se articule de tal modo que los excesos de jornada diarios o semanales no sean considerados horas extraordinarias, sino que sean considerados una distribución flexible de esa jornada. Para poner un ejemplo, si yo trabajo 11 horas en un día, eso podría considerarse horas extraordinarias,
Sin embargo, si yo tengo un horario flexible semanal en el que tengo que trabajar 37 horas a la semana con libre distribución, siempre podremos alegar que eso no es una hora extraordinaria, sino que es una distribución irregular, no sería la palabra técnica, pero una distribución flexible de la jornada de trabajo. Eso es muy importante porque en muchos convenios el valor de la hora de descanso viene incrementado, es decir, que una hora extraordinaria tiene que compensarse con una hora y media de descanso, por ejemplo. Y eso hace que sea menos interesante para la empresa, que se produzcan estas horas extraordinarias, con lo cual esta flexibilidad horaria regulada con la política puede ser un buen elemento, un buen mecanismo para evitar justamente que se produzcan horas extraordinarias y que haya que retribuirlas o compensarlas con los incrementos previstos en convenio. Finalmente, y no quiero alargarme mucho más por si hay preguntas. Mm, Claro, la política es uno de los elementos, digamos que es un poco la piedra angular, pero y ya he comentado un poco cuáles son las estrategias que nos pueden ayudar para evitar los riesgos asociados al registro. Pero sí, añadiré uno, disculpad que no lo he mencionado relativo a la política. Estas políticas muchas veces también se fija cómo vamos a computar ciertas actividades. Es decir, tengo un evento, que es el evento de ventas anual. Claro, si eso se produce de 3 días en un hotel, claro, nos comemos la jornada mensual, si contamos las noches, si contamos los... ¿Cómo computamos, ¿no?, las horas dedicadas por el trabajador en ese evento? Pues la política también es un buen instrumento, sobre todo cuando es pactado con el comité de empresa, cuando hay un acuerdo relativo a esta cuestión en el que podremos decir, oiga, cuando sea el evento de ventas, vamos a computar 8 horas por día de evento, por ejemplo, ¿no? Entonces eso también es una estrategia para intentar limitar un poco ese exceso de horas al que aludimos todo el rato. Entonces, hay finalmente, asociado a la política, 2 estrategias paralelas que me gustaría mencionar como posibilidades para supuestos en los que hay una problemática difícil de salvar. Hay dos casos típicos o 2 situaciones típicas en las que vamos a tener una gran dificultad con el registro. La primera de ellas es para trabajadores off-site que hacen muchos kilómetros, que tienen posiciones de ventas, para la fuerza de ventas, sobre todo, ¿no? En las fuerzas de ventas y sobre todo en según qué compañías nos encontramos personas que cubren una gran área geográfica y eso hace que sus jornadas de trabajo sean muy largas. Muy largas. Y aquí, aunque contabilicemos el tiempo de trabajo efectivo, vamos a encontrarnos en situaciones en las que va a ser muy difícil que ese tiempo de trabajo efectivo quepa efectivamente en la jornada máxima anual o diaria o semanal. En estos casos, nosotros estamos sugiriendo revivir la figura del representante de comercio. Esto es una figura muy técnica, prácticamente desaparecida, es una relación laboral especial. Yo al principio mencionaba que hay una serie de excepciones, la más típica es la alta dirección, pero hay otras relaciones laborales especiales que vienen reguladas por reales decretos y son relaciones laborales a las que el Estatuto de los Trabajadores les aplica de forma supletoria y solo en aquellas cuestiones expresamente contempladas en el Real Decreto que regula esta relación laboral especial. Hay una relación laboral especial que es la de representante de comercio, que no hay que confundirla con la relación de agencia, que es una relación mercantil, estamos ante una relación laboral, y esta relación laboral especial tiene una serie de peculiaridades, una flexibilidad especial, se ha abandonado en los últimos años, pero nosotros consideramos que es una estrategia muy interesante para abordar justamente esta problemática que os comentaba. Y la otra cuestión, la otra manera el otro grupo de trabajadores en los que también se da un gran problema con las horas extraordinarias o con los excesos de jornada y también con el fichaje, son los mandos, los managers, los puestos directivos. ¿Por qué? Porque normalmente hay una gran implicación horaria, hay una gran flexibilidad y es muy difícil determinar exactamente qué es trabajo efectivo de lo que no lo es.
En estos casos nosotros venimos implementando desde hace un par de años cláusulas de disponibilidad que están diseñadas para mitigar el riesgo de la reclamación de horas extraordinarias, porque al final lo que se va a incrementar en el futuro son las reclamaciones, ya lo vemos, de horas extraordinarias por parte de los trabajadores. Entonces, esta debilidad, este punto débil de las empresas, el hecho de no tener el registro de jornada o no tenerlo bien hecho, o tenerlo bien hecho, pero en el que se constate un exceso de jornada, esto tiene dos flancos. Tiene el flanco de la inspección de trabajo y tiene el flanco individual de los trabajadores que presentan demandas normalmente cuando van a ser despedidos o cuando ya han sido despedidos. Entonces, para cubrir este flanco en posiciones como las que venía comentando ahora, podemos introducir en el contrato de trabajo un plus que cubra todas aquellas horas extraordinarias que no han podido ser compensadas con descanso. Es una idea que nace de una sentencia del Supremo de hace años en la que se consideraba que las horas extraordinarias ya venían abonadas por un plus que se abonaba mensualmente y validaba esta solución, y también por la guía del Ministerio en relación al registro de jornada, que os recomiendo, y muchas de las cuestiones que yo he comentado están en esa guía y podéis googlearlo, con la idea de que hay ciertas posiciones en las que el plus de disponibilidad podría considerarse que cubre cualquier hora extraordinaria que se produzca. Eso no exime a estos trabajadores de fichar, y eso no quiere decir que estos trabajadores no estén obligados a cumplir con el máximo de jornada. Pero este tipo de cláusulas puede ayudarnos a mitigar los riesgos en caso de que haya un conflicto con estos trabajadores. Y nada, yo creo que ya las cuestiones fundamentales están compartidas. Muchas gracias por vuestra atención, vuestra paciencia, y nada, cualquier duda que tengáis estaré encantado de intentar resolverla. Perfecto, muchísimas gracias, Talmac, por esa presentación tan detallada de el registro horario. En este momento voy a retomar yo el control de la presentación para hablarles un poco sobre Kenyo y cómo Kenyo puede ayudarlos a realizar este registro horario en sus organizaciones de la manera más fidedigna posible. Fundada en 2017, Kenyo es una empresa SaaS, es decir, ofrecemos un software como servicio para digitalizar todos los procesos de recursos humanos. Trabajamos con empresas de entre 20 y 500 empleados en Alemania, en España, en Latinoamérica y en Suiza, y los ayudamos básicamente en 3 áreas que hemos resumido acá. En primer lugar, en la administración de personal, todo lo referente a la digitalización del registro horario, el registro de ausencias, la preparación de la nómina y también la planificación de turnos. También ayudamos en el desarrollo de personal a través de ofrecer una forma de realizar las evaluaciones de desempeño de manera digital, hacer seguimiento de los objetivos y resultados claves y también realizar encuestas para empleados. Y por último, nos encargamos también de la parte de reclutamiento, ofreciendo la posibilidad de hacer la gestión de candidatos, crear una página de empleo, crear posiciones y además promoverlas a través de nuestra integración con Join. Más específicamente en el tema de registro de horas, tenemos 3 formas de hacerlo de manera digital. En primer lugar está la posibilidad de hacerlo a través del punch clock, que simplemente con el clic de un botón en el ordenador, el empleado puede registrar el inicio de su jornada, las pausas y su salida, o también lo puede hacer a través de la forma manual, donde simplemente coloca la hora en la que está haciendo el registro. También ofrecemos una aplicación móvil muy similar al ordenador, pero esta vez a través de un smartphone. Se puede hacer todo el registro de horas y también tiene la particularidad de ofrecer geolocalización. Como líder de recursos humanos o como administrador de la plataforma, puedo agregar las oficinas donde yo quisiese que se hiciese ese registro y la aplicación va a registrar si efectivamente fue hecho en algunas de las localidades que yo he agregado.
Por otro lado, para la gestión del registro de horas, también contamos con un control de presencia. Es decir, pueden revisar en un momento específico cuáles son los empleados que en ese momento permanecen registrados, están en pausas o ya han finalizado su jornada. Y también toda la parte de la compensación y conversión de las horas extra, si está, por supuesto, gestionado a través de su organización, se puede hacer con Kenjo. La aprobación de las horas registradas a través de los managers también es posible. Y también podrán tener un resumen de las horas registradas de cada uno de los empleados versus las horas esperadas. Además de eso, contamos con reportes. Nuestros paneles ofrecen una visión más gráfica de, por ejemplo, las horas extra por departamento, por oficina. También tenemos reportes donde podemos ver fácilmente las tendencias dentro de la organización. Estos reportes pueden ser, se descargan como archivos Excel. Y por último, y también bastante relevante, específicamente relacionado a toda la información que compartió Talmac anteriormente, se puede exportar el registro de horas de un empleado en caso de que alguna autoridad lo solicite. En este registro es un archivo PDF donde, como ven en pantalla, quedan registradas cuál es el horario de trabajo de ese empleado, si ha tenido alguna ausencia justificada, las horas esperadas y las horas registradas, la diferencia que ha habido entre ambas, y además el registro exacto de en qué momento hizo el inicio de su jornada, el final y las pausas que pudo haber tomado. También queda registro de la última modificación realizada en esa entrada. En el caso del ejemplo que ven en pantalla, la modificación no la hizo el empleado, sino su manager. Queda registrado la hora y el momento en que se hizo y si esa entrada fue aprobada también por el manager. Esto con ánimos además de, como les había mencionado anteriormente, que quede un registro bastante fidedigno. Cabe destacar que si hay modificaciones sobre el archivo descargable en PDF, estas también quedan en el historial y pueden revisarse posteriormente. Bien, habiendo dicho esto, nos quedan los 20 minutos para realizar las preguntas que tengan y responderlas. Pueden utilizar la opción del Q&A que les ofrece Zoom de preguntas y yo las estaré leyendo en voz alta. Talma que estará ayudándonos a responderlas. Y pues bueno, aquí ya llegó la primera pregunta. Dice, buenas tardes, la presentación está muy bien, pero en relación al cómputo semanal, en Kenjo falla el origen, no podemos elaborar el calendario laboral anual y eso es básico. Actualmente acabamos de lanzar una nueva funcionalidad donde se pueden hacer horarios de turnos y se puede realizar por semanas, por meses o incluso por años de forma colectiva, digamos. Esta opción acaba de salir el mes anterior y en el centro de ayuda pueden encontrar todas las maneras en que pueden configurarlas dentro de Kenjo. La siguiente pregunta dice, ¿cómo puedo reflejar en Kenjo las pausas, por ejemplo, para fumar? Pues con la utilización del punch clock, lo que les comentaba anteriormente. Si me permiten voy a volver hacia atrás en la presentación. Digamos que el empleado tiene esta versión en su móvil o tal vez desea entrar al ordenador, pues simplemente con hacer clic, por ejemplo acá en el botón iniciar pausa, queda registrada la pausa y luego con volver a hacer clic sobre la aplicación móvil empieza nuevamente a quedar registro la jornada. Y después, además, todo esto queda registrado en el resumen de la ficha del empleado donde puedo ver específicamente todas las pausas que fueron tomadas. Bien, la siguiente pregunta. Bien, Talma, que esta sí pienso que es para ti.
Sobre comerciales, el tiempo de desplazamiento de vuelta a casa es considerado tiempo de trabajo efectivo. Hablamos de comerciales de amplia zona geográfica donde la vuelta a casa es de 2 horas, por ejemplo. Sí, esta es una pregunta muy habitual y la respuesta es complicada en el sentido de complicada de aceptar para las empresas, porque esto viene de una jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, y aquí hay que distinguir dos supuestos. Cuando el trabajador va a un centro de trabajo y desde ese centro de trabajo se desplaza al cliente, o cuando son trabajadores que no tienen un centro de trabajo, sino que el centro de trabajo es su propia casa. En este caso concreto, en el que el trabajador trabaja desde casa, la jurisprudencia es clara y lo que dice es que el tiempo de trabajo cuenta desde el momento en que el trabajador se sube en el coche para desplazarse, y cuenta también en el recorrido de retorno. O sea, es un criterio muy expansivo, y en este supuesto concreto tenemos problemas porque realmente es prácticamente imposible que estos trabajadores cumplan con la jornada máxima, aplicando este criterio jurisprudencial. Se intenta modular con la política de tiempo de trabajo, hay pocos pronunciamientos judiciales, hay poca litigiosidad al respecto, pero desde un punto de vista estrictamente jurídico-teórico, contaría como tiempo de trabajo el tiempo de desplazamiento hasta casa en este supuesto. Bien. Por otro lado nos preguntan, en el caso de que se modifiquen el registro horario, en el caso de que se modifican, el registro horario siempre sale reflejado. Si hubiese una inspección, también se vería la modificación o lo que registra el administrador. Correcto. Esto es con respecto a nuestra plataforma. Todas las modificaciones quedarán registradas tanto en Kenyo, dentro del software, como en el registro que luego se exporte el empleado. La siguiente pregunta. ¿Durante cuánto tiempo hay que conservar el registro de jornada? Yo aquí lo que recomiendo es 4 años, porque al final la obligación de cotizar con respecto a los periodos de conservación es una cuestión de protección de datos, pero un mínimo de 4 años. Perfecto. Otra pregunta para ti, Talmac. ¿Qué ocurre si un empleado registra todos sus fichajes el último día del mes? La inspección considerará correcto este registro, pues lo ha hecho el propio empleado o vulnera el principio de inmediatez. Este registro no es correcto y además digamos que el registro lo que se tiene que hacer en el momento, ¿no? Hay que registrarlo en el momento o prácticamente a diario, ¿no? Entonces un registro a posteriori no puede ser fidedigno, y la inspección de trabajo evidentemente será muy complicado explicarle que el empleado, bueno, que eso lo ha hecho el empleado porque ha querido. Por eso la política es importante que exista. Oiga, usted tiene que fichar cada día en el momento con la aplicación, que podamos acreditar que la instrucción existe, pero es todavía más importante acreditar que cuando un empleado no lo hace correctamente hay una actuación disciplinaria por parte de la empresa para corregir esa conducta. Bien. Cuando un trabajador deja la empresa, es necesario pedirle que deje el registro de jornada firmado. Si es así, ¿cómo debemos hacerlo? Claro, debería firmarlo prácticamente a diario. Si lo hacéis semanalmente, sí, sería conveniente que, no sé si hay un envío semanal del Excel, es un método bastante extendido, debería hacerlo, porque si no, no tendréis registro para ese periodo concreto y es importante tenerlo. Buenas tardes. ¿Es obligatorio que aparezca la última modificación del registro de jornada en el listado PDF de Kenyo? De acuerdo a la forma en la que se está configurado Kenyo, sí aparecerá la última modificación del registro de jornada en el listado. Pero Talmac, eso es necesario, es porque así llevamos un control más fidedigno, o Sí, ¿qué yo creo piensas al respecto? yo creo al respecto que es importante. O sea, yo creo que la inspección de trabajo va a ir refinando el criterio, ¿no? A la hora de evaluar las herramientas y los métodos. Yo creo que es muy positivo que las modificaciones sean invariables y que salgan reflejadas.
porque lo que pasa es que habrá que explicar a qué se deben esas modificaciones, habrá que explicar bien cuál es el método, pero eso le digamos, transmite esa fiabilidad, esa trazabilidad que exige la norma y que es la que al final la Inspección de Trabajo va a buscar, ¿no? Claro, Exactamente. justamente la otra cara de la moneda es que eso no permite, el sistema no permite falsear, ¿no?, el dato, y yo creo que eso es positivo. Exactamente. Y en todo caso, si fuese el empleado que hace la modificación porque lo tiene permitido, también queda registrado. Perdón, que perdí acá. Ok, si en la nómina tiene un comercial, un concepto de mejora, ¿se podría compensar como no horas extra? No, digamos que ese concepto de mejora tiene que estar específicamente diseñado para este supuesto y tiene que estar previsto en el contrato de trabajo. O sea, lo que hay que hacer es rediseñar el contrato de trabajo, crear un plus específico con unas características específicas para poder defender que ese plus está retribuyendo cualquier hora extraordinaria no compensada con descanso. Perfecto, la siguiente pregunta. Nosotros pasamos de las horas extra el 0.25 o 0.5 dependiendo de si es sábado y domingo. El resto se compensa en tiempo. ¿Existe un máximo de horas extra en ese caso? Bueno, hay una cuestión distinta, ¿no? Las horas en fin de semana tienen otra complejidad. Si hay compensación por descanso, es decir, si se compensa en tiempo, ese no tiene ningún límite. Las horas abonadas como horas extras, el máximo son 80 anuales. Bien. Hemos tenido un caso de los comentados que por falta de vigilancia el trabajador ha fichado 15 minutos antes de su hora de entrada y entre 5 y 15 minutos más tarde de su hora de salida. Al final de su contrato de sustitución de 4 meses nos reclama 40 horas extra realizadas. ¿Tenemos alguna posibilidad en este caso? Bueno, sí que hay una posibilidad. Esa posibilidad pasaría por poder acreditar que el fichaje fue incorrecto, pero es complicado. Es complicado, pero se podría llegar a acreditar que este trabajador ha fichado incorrectamente. Si se pudiera acreditar, pues no habría horas extraordinarias. Pero lo que pasa es que el registro genera una presunción muy fuerte de que existen esas horas extraordinarias. Por lo tanto, viendo que ha sucedido esto, que empiezan a haber este tipo de casos, lo que habría que hacer en un supuesto así, antes de que suceda esto, ¿no?, que el trabajador pone la demanda de horas extraordinarias, habría que hacerle una carta formal de amonestación, aunque no sea una amonestación, un email formal al trabajador para decirle: oiga, hemos tenido conocimiento que usted este día está fichando incorrectamente porque está llegando antes de tiempo y no está trabajando, con lo cual vamos a proceder a la modificación de su registro y no lo haga usted más, pues lo vuelve a hacer, pues tomaremos las medidas disciplinarias oportunas. Si hubierais hecho esto en su momento, este trabajador pues ya no os hubiera pedido, ya no hubiera tenido la idea de pedir horas extras, la reclamación de horas extras, y si lo hubiera hecho podríais sacar la carta, el email. Oiga, es que nosotros en su momento ya le dijimos a este señor que estaba llegando antes de tiempo y que no estaba fichando correctamente. Perfecto. Bien, vuelven a hacer una pregunta, esta vez sobre el registro en Kenyo. Dice, Kenyo no distingue entre pausas, por ejemplo, pausa 1 y pausa 2. Esto se podrá desarrollar. Si se hacen desde el ordenador, se pueden agregar comentarios cuando vayan a realizarse las pausas, pero tengo entendido que a través de la aplicación móvil no es posible. En todo caso, estoy acá también con nosotros está mi compañero Miguel y le voy a dar un momento la palabra para que lo pueda decir él mismo, que está más enterado del tema. Miguel, ¿tienes ahora la palabra?
A ver, hola, ¿se me escucha? Sí, Sí. se te oye. Hola, buenas tardes a todos. Em, Quedan registrados los eventos, pero es que volviendo a lo que Talma que estaba diciendo, el propósito o un poco en base a lo que se ha construido o ideado Kenjo es en base al registro de ese tiempo efectivo de trabajo. Entonces, no se tiene en mente el registrar cada una de las pausas, tanto como que quede reflejado el tiempo, el cómputo total del tiempo de pausas versus el tiempo efectivo del trabajo. ¿Se podría desarrollar? Sí, se puede desarrollar. ¿Hay formas de hacerlo? Hay formas de hacerlo, pero en un principio, lo dicho, está construido para monitorizar los tiempos globales. Bien, muchas gracias, Miguel, por saltar a ayudar. Perfecto. La siguiente pregunta. Si la aplicación no te permite fichar el cierre porque has excedido las 8 horas de la jornada, ¿se puede ajustar o se recalcula automáticamente y se cierra en 8 horas? Los ajustes sí se pueden realizar, tanto dependiendo del permiso que se le haya dado a los managers o a los empleados para hacer modificaciones sobre su propio registro horario. Como comentábamos anteriormente, esto queda registrado. Sin embargo, sobre la recalculación automática, luego de que se haya cerrado las 8 horas, ¿qué piensas tú, Miguel? El sistema lo cierra a las 8 horas y tal y como Gaby ha apuntado, se puede reajustar acorde con los permisos que tenga el empleado en cuestión. Por defecto, si se utiliza el rol por defecto del empleado, debería de poder entrar y ajustarlo sin exceder esas 8 horas. Perfecto. Bien, la siguiente pregunta es un caso bastante específico. La comparto por si alguno haya tenido una situación similar. En nuestra empresa iniciamos la política de registro horario con Kenjo, dando el permiso a todos los empleados para poder editar los marcajes. Tras varios meses hemos detectado en varios empleados muchas modificaciones y por ello hemos retirado el permiso de edición a todos. Como solución nos planteamos, sería recomendable crear 2 categorías de empleados con distintos permisos. En una añadir los empleados que hacen bien los marcajes y otra categoría de empleados sin posibilidad de edición para aquellos que los manipulan. Es recomendable tener la política de registro del tiempo escrita. En este caso, Talma, creo que es una pregunta para ti. Sí, yo creo que la respuesta es rápida. De hecho, cuando yo hablo de política, estoy pensando todo el rato en un documento escrito, que quizá no lo he dicho porque para mí es muy obvio, pero es verdad que la política puede existir sin estar escrita en ningún sitio, pero va a ser muy complicado de acreditar que existe y va a ser muy complicado de aplicarla. Con lo cual, sí, sí, es muy recomendable tener esa política por escrito. Mucho. Y me permito el lujo de saltar aquí diciendo que esa es una iniciativa brillante. No sé quién ha explicado que operan así, pero Talmac lo explicaba un poco lo de esas medidas correctivas o un poco esa modus operandi para el que ficha bien versus el que ficha mal. Este es una práctica, corrígeme Talmac, pero yo creo que es una práctica muy buena, independientemente de que las políticas tienen que quedar escritas y claras. Es una buena forma de operar para que aquel que no ficha bien se le quita el poder de edición. Sí, la verdad es que no me he encontrado en ningún caso de ninguna empresa que aplique esto. En principio es una medida que legalmente se podría llevar a cabo. Habría que justificarla bien, explicarla bien cuál es el motivo de esa doble categoría de empleado y también podría ser en función del puesto, ¿no? Por las características del puesto. Y bueno, sí, sí. Al final, el problema de las políticas de registro de jornada es que las soluciones no son, o sea, son soluciones a medida. Entonces, una medida que puede funcionar muy bien en un entorno, en otro entorno puede ser catastrófica, ¿no? Y luego hay un proceso de ensayo y error en las empresas. Yo también lo he vivido en nuestro propio despacho de abogados, en los que pruebas unas cosas y no acaban de funcionar y tienes que rectificar porque al final es un proceso complejo bueno, y requiere un aprendizaje de la organización tanto para el que registra como para el que lo gestiona.
Bien, hay dos preguntas muy similares sobre la firma del registro que se hace en Kenyo a través de este PDF. Dice, si Kenyo ya deja huella del registro de jornada individual que podemos exportar, el trabajador tendría que firmar ese registro. Bueno, es como todo. Claro, es ideal, ¿no? O sea, estaría muy bien porque eso quiere decir que lo valida, que lo acepta como bueno. La firma manuscrita, digamos, es el sumum digamos, de autenticidad. Y además los jueces y los inspectores nos está pasando, ¿no? Vivimos en un mundo tecnológico y les cuesta mucho entender que es una firma digital, ¿no? Y entonces, si eso necesidad no habría. Al final lo que hay que acreditar es que el registro, o sea, no es necesario que lo firmen, pero si se puede hacer y es una empresa con muy pocos trabajadores y si se puede llevar a cabo desde un punto de vista operativo, pues es una buena medida. Es una buena medida, pues sí, sí. Pero tengo dudas de que sea operativa. Bien, ¿se puede indicar como obligatoria la compensación por horas libres? Esto depende del convenio. Normalmente sí. Normalmente sí, esto depende del convenio y esto, el lugar para hacerlo es el contrato, ¿no? Entonces, bueno, esto del registro de jornada es un motivo más para bucear en los propios contratos de trabajo de la organización y ver en qué medidas son mejorables desde esta óptica. La compensación se tiene que realizar en los 3 meses siguientes, incluso aunque pasemos de año. Es compleja la cuestión. La compensación viene determinada por el Estatuto de los Trabajadores, pero en el marco general, pero eso tiene variaciones en función del convenio colectivo. Y también depende si se puede hacer dentro del año, o sea, si tiene que ser dentro del año, y es una cuestión compleja porque tenemos los límites de jornada anual, entonces eso puede distorsionar la jornada anual. Es una pregunta que requiere un análisis del caso concreto y no se puede responder así, digamos, se puede dar una fórmula aplicable a todo el mundo. Bien, quedan un par de preguntas, sin embargo voy a hacer una última porque ya son las 5 de la tarde. Y es para ti, Talmac, dice, en nuestra empresa tenemos acordada una política de compensación de horas en la que se contabilizan los tiempos extra a partir de 15 minutos. Si está acordado con los empleados, es legal. A partir de 15 minutos entiendo que si fueran menos de 15 minutos no se contabilizan. Yo creo que eso es de dudosa legalidad, en el sentido de que el tiempo adicional de trabajo es tiempo de trabajo, con independencia de que sea en unidades de 1 minuto yo creo que ir a unidades de 15 minutos no tiene demasiada cobertura legal ni justificación desde un punto de vista jurídico. Perfecto. Bueno. Pero obviamente es opinable esto y si está fijado en una política y está pactado con el comité de empresa, pues se puede intentar defender. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Talmac, también Miguel, y a ustedes por haber estado con nosotros y haber realizado todas sus preguntas. En la pantalla pueden ver los datos de Talmac, su correo electrónico, también mis datos por si quedas alguna duda con respecto a Kenyo, y les recordamos rellenar el cuestionario que va a salir al final de esta sesión, para que puedan también proponer los temas que quisieran que conversásemos en los próximos webinars. Y sí, que también fue una de las preguntas que hicieron, vamos a mandar esta presentación junto con la grabación de este webinar, incluyendo las preguntas y sus respuestas a sus correos. Muchísimas gracias y pues nos vemos en una siguiente ocasión. Muchas gracias, Gabriela, y también Miguel, y un placer poder participar en este webinar. Gracias. Feliz tarde. Igualmente.